Conseguiré ser inmortal cuando logre que un milagro se convierta en algo normal. Con esto quiero decir que un milagro es algo extraordinario, algo que cambia las leyes que entendemos o se han descubierto de la naturaleza. Cuando un milagro se hace normal quiere decir, o que bien conocemos nuevas leyes de la naturaleza, o se crean cosas diferentes que hacen que un fenómeno extraordinario se convierta en ordinario y por lo tanto se pueda ir repitiendo o alcance el consenso de la gran mayoría. Hay personas en la historia de la humanidad que han conseguido esto. Han conseguido un milagro y que este milagro se vuelva algo ordinario. O sea, que se pueda ir repitiendo este milagro una y otra vez porque se conocen sus mecanismos o porque se domina la forma en que se produce. Hay varias personas que lo han conseguido. Una de ellas es Max Planck. Max Planck, a través de su hipótesis, la hipótesis de Planck, hizo que la física cuántica empezara a ser tomada en serio de forma científica. A través de esta hipótesis, poco a poco, consiguió el consenso de la gran mayoría de físicos y se aceptó la posibilidad de la física cuántica. Cuestión está que muchos científicos no aprobaban, el mismo Einstein, Albert Einstein, decía que la física cuántica o la mecánica cuántica era un error de cálculo. De ahí su famosa frase que Dios no puede jugar a los dados, porque en la mecánica cuántica hay un factor de incertidumbre que no se da en la física clásica. Entonces, Max Planck consiguió esto. Esto fue un hallazgo increíble que todavía se está desarrollando, la física cuántica, pero que va a suponer el mayor avance que nuestra humanidad va a tener. Hay otro personaje, Juan Ignacio Cirac, que partiendo de la física cuántica elaboró una cosa también increíble, un ordenador cuántico. Él, junto con otro compañero, sentó las bases de los ordenadores cuánticos actuales. Estos ordenadores, cuando estén totalmente desarrollados, van a suponer un avance en nuestra civilización sin precedentes. Y se lo debemos a este señor, a Juan Ignacio Cirac. Pues bien, tanto Max Planck como Juan Ignacio Cirac, sin duda alguna, tienen su paso a la inmortalidad asegurado gracias a estas innovaciones y crear de algo milagroso algo normal, de algo extraordinario crean algo ordinario. Ha habido más personas que han conseguido cosas verdaderamente milagrosas, cosas verdaderamente increíbles. Por ejemplo, Francisco de Vitoria, que fue un teólogo y filósofo español, diseñó algo que se llama derechos humanos. Este concepto, hasta que él lo mencionó, no existía en la humanidad, jamás. Los derechos siempre estaban circunscritos a estados, a grupos de personas, pero un concepto universal de los derechos humanos, jamás antes de él nadie lo propuso.
Esto lo hizo Francisco de Vitoria con la conquista de los españoles de América y estableció que los indios también tenían derechos, que nadie podía arbitrariamente subyugarlos o tratarlos como animales porque eran seres humanos. Y estableció que los derechos humanos es algo universal, es algo para todos, no para un grupo, no para una nación. Se dice que la base de los derechos humanos está en la Revolución Francesa o en la independencia de los Estados Unidos o en las revoluciones anteriores inglesas de John Locke y todo esto, pero no es verdad, es mentira, porque todos estos derechos siempre se circunscribían a su nación, a su pueblo. Y aunque Francia, aunque Estados Unidos e Inglaterra, sus ciudadanos tenían derechos, estas ciudades esclavizaban a otras personas de otros estados o de otras naciones con características diferentes. Hasta hace poco en los Estados Unidos había segregación racial, es decir, los negros no tenían todos los derechos que tenían los blancos. Por lo tanto, este concepto de derechos humanos universales es un avance para la humanidad increíble. Era algo impensable, algo extraordinario, que empezó a abrirse lugar gracias a este personaje, Francisco de Vitoria. Hay también otro personaje fundamental para el avance de la ciencia, René Descartes. Este personaje es increíble. Dicen que es el padre de la filosofía moderna. Más bien yo digo que es el padre de la ciencia moderna, porque inventó un término tal cual lo conocemos hoy, que se llama evidencia. Hasta Descartes se hablaba de verdad, desde el aristotelismo, el concepto de verdad, que se podía alcanzar la verdad. Descartes rompe con todo eso, rompe con el aristotelismo, con la concepción arcaica, griega y romana y de la Edad Media de verdad, y plantea el tema de la evidencia. La palabra evidencia, a partir de Descartes, toma el sentido que le damos hoy en día. Evidente es algo cierto, indudable, que no se puede dudar de ello. Esto ha hecho avanzar a la ciencia moderna una cosa increíble. Incluso llega a relatar un método para ir logrando esta evidencia. Newton le estuvo muy agradecido a René Descartes, de ahí su frase que se aupó a hombros de gigantes. Así que la inmortalidad es posible, que la vida es un milagro, y de la misma forma que la vida es un milagro y se convierte en algo ordinario en esta tierra y nos reproducimos unos a otros, de la misma forma, cuando dejemos de existir en esta tierra, de forma extraordinaria, migraremos a otro sitio y en este sitio seremos ordinarios y ya seguiremos avanzando. Y en este sitio al que vayamos, ni siquiera sabemos lo que hay. Ni siquiera lo podemos imaginar. Pero cuando allí estemos, los que lo consigamos, yo no sé si lo conseguiré, de momento lo veo difícil, pero aquellos que consigan ir a ese otro sitio, a ese otro lugar, a ese otro espacio-tiempo, van a alucinar completamente con lo que allí descubran, porque ya digo que es inimaginable. En fin,
vale la pena el reto y vale la pena intentarlo. Vale la pena descubrir algo milagroso, hacer algo milagroso y que este milagro se haga algo normal, convertir lo extraordinario en ordinario. Porque es cierto que se han dado milagros, se han detectado situaciones, curaciones de cáncer, de enfermedades diversas que eran incurables. Esto la Iglesia Católica sabe mucho porque ha certificado para el tema de beatificaciones o hacer santo a alguien, lo estudian a fondo, médicos y tal, científicos, y certifican los milagros. O sea que los milagros existen. O sea, esto ocurren cosas extraordinarias que no tienen ningún tipo de explicación. La ciencia pues dice no hay explicación. Pues la Iglesia dice milagros y otra gente dice pues milagros. Pues bien, el conseguir que algo que no tenga explicación se explique o se consigan las bases para que esto se pueda ir reproduciendo, esto, sin duda alguna, es motivo suficiente para alcanzar la inmortalidad, porque es algo muy grande. Es algo muy grande. Imaginaros que mañana, y es cierto que hay cánceres que se curan espontáneamente, que remiten, no se sabe por qué, pero imaginaros que mañana hay alguien que descubre la forma en que todos los cánceres curen, o mejor dicho, remitan, desaparezcan. Esto sería algo extraordinario. Pero si consigue que todos remitan en base a un descubrimiento, lo extraordinario se convertiría en ordinario y sin duda esta persona tendría el mérito suficiente para ser inmortal, es decir, migrar a otro lugar.